Obvio que voy a continuar un poquito más con el primer taller y después voy a arrancar con la segunda parte, ¿verdad? Estábamos con el tema de las leyes, por favor. Esa. Muy bien. Esa, exactamente, sí, sí. Quiero que me levanten la mano lo que leyeron la ley 26.150, la ley de educación sexual integral. Vea cuántas manos, vea. ¿Sabe cuántas hojas son la ley? Una. 13 artículos tiene. Obvio que si la imprimí en Arial 20, va a tener 24. En el libro Docentes del Reino va a tener unas cuantas hojas más, porque por ahí lo que tienen las leyes es un vocabulario técnico que... ¿Y qué me quiere decir esto? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sabe cómo aplicarlo, entonces la idea es que podamos nosotros entender, porque por ahí toma algunos puntos, dice como la ley tanto, entonces por ahí el material lo que ayuda es a entenderlo y aplicarlo. En usted lo podemos perdonar, pero cuando yo le pregunto a los docentes cristianos, tampoco leen las leyes. Y tampoco saben cómo hacer. Entonces, en la ignorancia terminamos siendo parte de toda esta perversión que el sistema propone. Cuando vos sos parte de algo y no haces nada para cambiarlo, sos culpable de la misma consecuencia. Un papá que no enseña ESI es parte del sistema perverso que destruye generaciones. Una iglesia que no habla sobre educación sexual integral es parte del sistema porque se alimenta el silencio y el desconocimiento de la mentira, digamos, van de la mano. Es imposible que una mentira avance si, ¿verdad?, no encuentra un camino allanado, que es, ¿verdad?, el desconocimiento. Entonces, la ley 26.150 es poco y tiene tantas cosas buenas, como yo le decía. Es la ley que regula la educación sexual integral y vamos a ver que esos 13 artículos son un montón de cosas. Yo voy a ser breve y resumirlo, pero tantas cosas para poder posicionarnos. El número 1, como dijimos antes, tenía que ver con cómo la ciencia desde lo más objetivo, porque hoy estamos en el posmodernismo, la relatividad. No sabemos qué es qué ahora. Entonces, la idea es que cada uno defina las cosas según le parezca. Pero la ley de ESI no dice eso. La ley de ESI quiere que apuntemos al objetivo, a lo específico, a la lógica, a lo biológico. Perdón, en el artículo 3, que está en la pantalla, están los objetivos de la ley. Otro artículo excelente para poder posicionarse. Cuando alguien dice que hay una ley con objetivos, significa que todo lo que yo hago debe cumplir con esta misión, con esta visión, con este objetivo de alcanzar. Si ustedes leen conmigo, no sé si se alcanza a ver, las marqué en rojo para resumirlo, pero fíjense qué dice la ley con respecto a la educación sexual integral. Dice que debe ser una formación armónica. ¿Cuántos músicos hay acá? Allá, muy bien. Che, hay una banda de músicos acá, no levantaron la mano. ¿Y qué es la armonía? ¿Dónde está Cintia? Acá está Cintia. Ella es el ejemplo de lo que no es ser armónico, le digo yo siempre. Cuando me entregaron la iglesia de Fuentes, Cintia era la líder de alabanza. A 2 cuadras decía, Señor, me echa la gente de la iglesia, le digo yo. Hasta que, bueno, comenzamos a tener ahí confianza. Un día la llamo, ahí le digo, hija, tenés un ministerio tremendo del Señor, Dios quiere hacer un montón de cosas, pero no es la alabanza, lo tuyo. Entonces siempre la uso, pobrecita, como ejemplo en este tema. Armónico significa, ¿verdad?, que todo suene, ¿verdad?, bien, que todo esté acorde, la misma nota, por lo menos, la misma nota, que tengamos oído. La ley dice que cuando apliquémoslo a la enseñanza de la educación sexual integral, dice que se debe respetar la madurez, ¿verdad?, psicológica de los niños, de los adolescentes. Hay temas que son específicos para los más chiquititos en el nivel inicial, hay temas que son específicos para la primaria y hay temas que son específicos para la secundaria. Fíjense cómo la ley regula de tal manera que ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Educación y van a encontrar los contenidos aplicables para cada nivel. Y son muy buenos los contenidos. ¿Cuántos papás investigan si lo que están enseñando en la escuela es lo mismo que dice
la página. Ni idea capaz, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros no sabemos qué es sexualidad, no sabemos qué es lo que tienen que enseñar, ¿verdad? Esto habilita que se dé cualquier cosa y de la manera que venga. Nos encontramos con que hay una educación ideológica en cuanto a ser respetuoso en la armonía de nuestros niños. Nunca, en un nivel inicial, por ejemplo, se debiera enseñar el hecho, por ejemplo, de la identidad de género. Eso es una cuestión que si quisiéramos trabajarla, la tendríamos que trabajar en una edad que toda persona pudiera comprender de lo que está. ¿Cómo le vas a decir a un niño, por ejemplo, que puede ser lo que quiera ser? ¿Cómo un niño como hoy se promueve? Porque estamos hablando de la promoción del Estado. ¿Cómo se va a promover, verdad, niños transexuales? ¿Verdad? ¿Cómo se va a promover que los niños puedan tomar decisiones tan profundas? No saben ni lavarse la cola solo, ni ir al baño solo, van a saber algo tan complejo como lo es esto. Hasta los 18 años nuestros niños no son, ¿verdad?, no tienen capacidad legal para hacer comercio, no tienen capacidad legal para trabajar, no tienen capacidad legal para manejar un auto, no tienen capacidad legal para nada, pero pueden a los 16 años, por ejemplo, según el Ministerio de Salud de la nación actual, pueden decidir, ¿verdad?, ¿cómo se llama esto? Hacer que tu cuerpo no pueda tener hijos. Así, no me sale ahora específicamente la palabra. Pero sí, le están promoviendo que los adolescentes decidan cuestiones que no tienen la capacidad para la edad. Y eso no es con la ley. Entonces, cuando pasó en Corrientes, en esquina, que un papá me dice, pastor, mire lo que le preguntaron a mis hijos de quinto grado. Quinto grado sería, ¿qué edad sería más o menos? 10 años. Pregunta de examen de ESI. ¿Cómo lograr llegar los dos al orgasmo al mismo tiempo? Sácame foto de esto. Mandamos con el consejo de pastores de allá. Obvio, lo suspendieron, pero bueno, ahí, ¿verdad? Porque nosotros no... Que no salga esto fuera de acá adentro. Tenemos un problema. Muchos padres de la iglesia no conocen la letra de sus hijos. Haríamos un examen. Imagínate que yo te dé la hoja de tu hijo de la escuela a ver si conoces la letra de tus hijos. Hay papás que no conocen quiénes son los amigos, en qué curso está. Una vez me pasó a mí, le había pasado unos cuantos. Me salí más temprano trabajando a buscar a mi hija a la escuela. Cuando fui no me acordaba si estaba en segundo o en primero. Mira, ¿no? ¿Qué curso? Sí, pero hay una realidad. No sabemos... Sí, ellos viven un mundo que muchas veces los papás están, ¿verdad?, alejados de la realidad de los chicos. Entonces, claro, nosotros si no sabemos eso, ¿cómo podemos saber si la S es armónica? Yo tengo que saber para cada edad, eso lo dice la ley. Dice la ley que debe ser equilibrada, no es darle toda la información junta, sino saber darle de tal manera que vayan entendiendo de a poquito el contenido. La escuela, en vez de ser equilibrado en lo que enseña, los junta todos en el aula. Yo no sé si hay alumnos de acá de la escuela comercial. Los junta todos en el patio y le da el mismo tema a todos y todos tienen que trabajar el mismo tema. Están los chicos de primero con los chicos de quinto. No todos tienen la capacidad de entender y comprender. Sin embargo, la ley no dice eso. La ley dice que debe ser permanente, debe ser pertinente, preciso. Es decir que, a ver, tienen 10 años, 9. Obvio que los voy a preparar para la pubertad, para la adolescencia. No los voy a preparar a los 5 o 6 años. Debe ser para el momento oportuno. Ahora, fíjense, dice que debe promover actitudes responsables ante la sexualidad. La Biblia dice, ¿verdad?, que el sexo, por ejemplo, es para el matrimonio. Yo lo enseño con otras palabras, pero es el mismo espíritu en la escuela. Yo le digo a los chicos, el mejor momento para decidir tener relaciones sexuales es cuando tengamos la edad suficiente y a la persona correcta delante de nosotros. Y que sea una persona de la cual nosotros podamos entregarle algo tan preciado como es nuestra intimidad, nuestro cuerpo. Le estoy llevando a ser responsable. No puede ser que salgas a boliche y que la misma noche tengas relaciones sexuales. Ahora, cuando vos ves lo que se enseña, no es lo que dice la ley. Yo lo veo cada día. Es decir, los métodos anticonceptivos, ¿está mal o está bien enseñarlos? Está súper bien. Ahora, no es lo mismo cuando yo, a los chicos de séptimo grado, como el método anticonceptivo, un contenido de séptimo grado. La forma en que yo lo enseño tiene que ver con si respeto o no la ley.
Si yo, como el gobierno propone, les da penes de madera, vagina de juguete, en algunas escuelas le hacen poner el preservativo con los dientes, les enseñan cómo le estamos hablando de fotografía de cosas que estamos viendo en el país, ¿eh? En algunas escuelas le ayudan a, ¿verdad? O le enseñan cómo tener relaciones homosexuales, lesbianas, cómo usar. Digo, estamos hablando de cuestiones que no promueven lo que dice la ley, sino que hay una ideología con respecto. Están hipersexualizándolos a los chicos con respecto a esos contenidos. A Mateo, que está en la escuela Aristóbulos, le han enseñado los métodos, pero Mateo la tenía re clara. Es decir, nos enseñaron los métodos para cuando nos casemos. Fíjense. Qué importante es que uno pueda entender eso. Ahora, cuando yo como docente no estoy siendo bien direccionado, yo puedo hablar de un mismo contenido y lo puedo hipersexualizar, porque lo que estoy promoviendo en realidad es que ellos tengan libertad. Es decir, de hecho se usa la ley 26.060, la ley que hablamos de protección de niños y adolescentes, para hablarle a los chicos que ellos tienen derechos sobre sus cuerpos. No sé si usted hace algunos años habrá visto que en Buenos Aires pusieron carteles diciendo a los 13 años tenés derecho a hacer con tu cuerpo lo que quiera, inclusive aunque tus padres no estén de acuerdo. Así decía, para promocionar la libertad en la sexualidad de los chicos. Es totalmente en contra de lo que dice la ley. Dice que debe prevenir los problemas relacionados con la salud en general, salud sexual, reproductiva en particular, igualdad de trato y oportunidades entre los diferentes géneros, dice. ¿Se alcanza a leer ahí? ¿Qué dice la ley de ESI? ¿Cuántos sexos hay en la ley de ESI? Ni una sola vez en la ley de educación sexual habla de género, ni una sola vez en la ley de educación sexual habla de diversidades. Yo quiero decirle esto porque cuando la maestra, el directivo te dice es ley, ¿qué es ley? ¿Cuál es la ley que regula la educación sexual integral? Es la ley 26.150, que es la que estamos viendo, no la ley de identidad de género. La ley de identidad de género regula el registro personal de las personas. La ley de identidad de género dice que toda persona puede autopercibirse como lo considere y que el Estado debe reconocer y que tienen derecho a que todos lo llamen como quieren. Es decir, después vamos a hablar más adelante si llegamos sobre este tema. Pero eso es algo privado de las personas. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en el...? Yo tengo alumnos que han cambiado su identidad y yo los llamo como ellos quieren. Es algo personal. No estoy de acuerdo, pero ¿por qué me voy a meter en la intimidad de la gente? Tengo que respetar y no discriminar a nadie. Ahora, otra cosa es usar una ley para enseñar educación sexual integral cuando tenemos un marco legal para hablar de eso, ¿verdad? Es decir, cuando la ley dice igualdad entre mujer y varón, está hablando de ese machismo que yo le comentaba, en que por mucho tiempo hizo que la mujer, por ejemplo, en el mismo trabajo cobre menos dinero que el varón. Obvio que tenemos que erradicar eso. Obvio que tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres, porque es cierto que siguen golpeándolas, maltratándolas, tenemos que trabajar con eso. Cuando hay una educación sexual y yo digo, estos son los objetivos de la ley, lo expongo, ahí te das cuenta si es ideológico o no ideológico. Lo que yo decía antes, si tengo todo en la ley, ¿por qué entonces la ley avanza como nada? Tiene que ver con que la desconozco y no sé cómo aplicarla. Seguimos, por favor. Y este es el artículo paraguas, lo digo yo. Todo papá cristiano debe conocer el artículo 5 de la ley 26.150 como Juan 3.16. Si no sabes lo que dice Juan 3.16, por favor acércate al altar que vamos a hacer una oración en este momento. El artículo 5 de la ley 26.150 dice que se debe respetar, diga conmigo respetar, ¿verdad? En la educación sexual integral, primeramente el ideario institucional si es que mando a mis hijos a escuela confesional. Las escuelas cristianas tienen un montón de herramientas positivas. ¿Por qué? Porque el ideario es como si fuera la historia de la escuela o los argumentos de la escuela, entonces cada papá que ingresa a la escuela tiene que firmar que está de acuerdo, porque les van a enseñar el ideario de la escuela con los principios bíblicos de verdad. Entonces tenemos que orar para que en Casilda tengamos nuestra escuela evangélica en algún momento. Permítanme, pastores que estamos acá, los que estamos en este lugar, tenemos que orar para que como una iglesia unida en algún momento tengamos ese ambiente, porque es un ambiente para preservar generaciones. La escuela evangélica, tenemos que tener una escuela evangélica para nosotros. Esa sería una herramienta fundamental. Como Adora, lo que hacemos es, tenemos una área específica con diferentes directivos de escuelas, fundadores de escuelas, que ayudan, si hay algún pastor acá que quiera aprenderse,
a la parte toda jurídica para armarlo en la escuela, y también orar, buscar estrategias para llevarlo a la práctica. Pero la otra que dice el artículo dice que debe respetar las convicciones de todos los miembros de la institución educativa. Es decir, que yo soy profe y debiera convocar a los papás, ahora vamos a ver un poco más los artículos, y preguntarles, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con esto? Y conforme a lo que me dicen los papás, recién ahí yo puedo dar una clase de educación sexual integral. Eso lo dice la ley. Seguimos, por favor. La siguiente. Entonces vamos a ver nuestra responsabilidad. Ahora sí, la siguiente. Mire, este es el último artículo que vamos a leer de la ley, vamos a salir de la parte legal. El artículo 9, mire, yo quiero que usted se lo imprima, no se lo anote. Algo tiene que hacer con este artículo, por favor. Imprímaselo, yo digo siempre, márquelo con fosforescente y pégueselo en la frente a la maestra. Mira, cuando... Porque la maestra te dice, la directiva de la escuela, la maestra te dice, yo no le tengo que dar explicaciones a usted sobre el tema de la ESI porque es ley. Voy a dar lo que quiero, cuando quiero y no le tengo que explicar. Te contestan así los docentes. Entonces usted agarre como Lutero la ley y marque esto acá. Mire lo que dice, se lo voy a leer literalmente para que vea que no invento. Artículo 9 de la ley 26.150. Deberán organizar, la escuela, por supuesto, espacios de formación para los padres que tienen el derecho a estar informados. Diga conmigo, yo como papá tengo el derecho a estar informado. Los docentes tenemos la responsabilidad de hablar con los padres y contarles lo que vamos a hablar. Lo dice la ley. Lo dice la ley, usted tiene que marcar ese posicionamiento. Si usted no sabe cuál es su derecho, no podrá reclamarlo. Y luego dice abajo, vincular más estrechamente, ¿verdad?, la escuela con la familia para lograr los objetivos. La ley le da un lugar preponderante a la familia a la hora de dar educación sexual integral. Seguimos, por favor. Vamos más rápido. Eso es lo que yo decía antes. Todo lo que yo no paternizo, todo lo que yo no enseño, por supuesto que alguien lo va a enseñar por mí. Ahora vea la siguiente imagen. Expectativas versus realidad. ¿Vieron ustedes? Que hoy aparecen esos memes, expectativa versus realidad. Cuando papá y mamá entienden la ley, conoce y sabe la responsabilidad que tiene, se arma un vallado. Me viene en la mente cuando Satanás le dice a Dios, hablando de Job, le dice, Él te sirve, ¿verdad? No de balde, porque lo has cubierto, has puesto un vallado alrededor de él. ¿Cuántos se sienten guardados por Dios? Ahora, yo meditando en todo esto digo, la forma en que Dios establece vallados sobre las generaciones no es como muchas veces nosotros hemos creído. Nosotros hemos mistificado los vallados. Entonces decimos, bueno, oro por mi hijo, anda a la escuela, Dios te bendiga, y pensamos que los ángeles lo van a guardar, lo van a acompañar, lo van a cuidar, y así nos hemos criado. Es decir, hubo una generación de padres como la mía. Cada vez que yo entraba a casa, cuando yo era chico, veía a mi mamá arrodillada por mí orando. Se doblaba las rodillas por mí. De hecho, me acuerdo una vez que me aparté, acá son testigos mucho de esto, y en el boliche, ¿qué hago acá? Y me voy a casa y sabe que encontré a mi mamá orando por mí. Sus oraciones me sacaron de ese lugar, me molestaron y me llevaron, porque la oración de un padre es poderosa. Es la autoridad que Dios estableció. Dice Job que se levantaba de mañana temprano y oraba a Dios por sus hijos. Y yo creo que esa oración tiene que ver con ese vallado. Primeramente la oración. Lo segundo que hacía Job, dice que él presentaba holocaustos, ofrendas. Yo no sé si usted practica esto, pero cada vez que usted trae una ofrenda a un altar, en realidad lo que está haciendo es poner a sus generaciones delante de Dios. También lo hizo Abraham cuando en su diezmo dice que estaban sus generaciones aún antes de que él las tuviera. Es un principio que cada vez que un padre practica, está guardando y preservando a sus generaciones. Pero hay una tercera cosa, la tercera pata, yo le digo yo, que forma parte del vallado, que Job no hizo. Espero que algún día cuando esté en la presencia del Señor no me agarre Job porque me va a pegar. Porque todo el mundo lo alaba y yo lo critico. Usted sabe que de Job Dios habla re bien. Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto. ¿Cuántos quieren que Dios hable así de su vida? Ahora de la mujer no dice lo mismo. ¿Qué dice de la mujer la Biblia? ¿Cómo la encuentra usted la mujer de Job en la Biblia? Maldice a tu Dios, morite de una vez. Está buena la mujer, para mujeres así, ¿para qué quiere enemigo, digo yo?
Los hijos de Job, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los hijos de Job cuando mueren? 7 días de fiesta tenían los tipos. Cada uno cumplía fiesta. Fiesta lunes, fiesta martes, fiesta... Yo digo, el hombre honra, fama, dinero, ministerio, llamados, pero cuando tu familia no está con vos sirviendo, cuando no hay, de tu esposa no dicen lo mismo, no está haciendo lo mismo, cuando tus hijos ahí, ¿de qué me sirve que yo crezca pero yo no puedo? Entonces yo creo que les faltó esto es algo que yo pienso, Yo creo que lo que le pasaron los hijos de Job no tiene que ver que murieron porque simplemente Dios, vamos a probar a Job. No, estaban en el lugar incorrecto haciendo lo incorrecto. Es decir, el vallado sabe que tiene que ver con la funcionalidad de una familia. De hecho, usted puede ver que cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, lo hace por medio de familias, no por medio de hombres. Inclusive, cuando Dios envía a su Hijo entre nosotros, Él podía haber dicho, voy a preparar el ejército de ángel para que lo cuide, los arcángeles. No. Buscó a María, buscó a José, y fue José y María que inmediatamente nació y lo llevaron a Egipto porque iba a morir. ¿Quién lo salvó a Jesús? Mamá y papá. ¿Cómo Dios preserva generaciones? Por medio de padres responsables que se levanten y cuiden a sus hijos. Es decir, cuando Dios te pensó y te dio hijos, Él lo que pensó es que tus hijos sean preservados para el propósito de Dios. Ahora yo tengo que estar entendiendo de qué tengo que preservarlo. Y uno de ellos hoy, el ataque tiene que ver con la ESI. Si en casa nosotros los preparamos, tienen ese primer vallado. Es decir, y cuando salgan de casa, ellos ya tienen en su cabeza el diseño correcto. No son vacíos que cualquiera pueda tirar cualquier basura, sino que ellos tienen la verdad. El siguiente vallado es la iglesia. Imagínense que sus hijos en casa son educados en sexualidad. Hijo, no te sientes sobre un adulto, no te vayas con un desconocido, no estés mostrando esto, no hagas acá. Le estoy tirando un montón de ejemplos. Viene a la iglesia, va a la escuela dominical, discipulado niño, como usted le llame. La maestra, chicos, ustedes tienen que saber que hay partes que son íntimas. Se repite lo que en casa. El líder de jóvenes habla lo mismo. El pastor de vez en cuando, ¿cuántas reuniones, perdóname los pastores aquí presentes, pero bueno. ¿Cuántas prédicas sobre sexualidad en el año tenemos nosotros? Y calcule cuántos otros temas hablamos de otras cuestiones. Pero claro, el silencio de nosotros en nuestras reuniones es un mensaje que los jóvenes perciben como negativo. Es decir, ellos están diciendo, no tiene que ver con Dios este tema, lo busco afuera. Entonces, claro, desaparece el amarillo, desaparece el azul de la iglesia, porque de ese tema no se habla. Ellos encuentran respuesta en la escuela, cuando la escuela lamentablemente es bastante verde. Porque en la escuela resulta que estamos peleando con los docentes. Yo soy director de una asociación nacional. Ponete las pilas, le digo, hacé la capacitación del gobierno, pero enseñan basura, aprendé, formate y después metete en ese lugar y tenés derecho de cátedra. Da lo que vos tenés que enseñar. Pero muchos docentes no quieren enseñar, son más verdes que celeste dentro de la escuela y tus hijos aprenden de ese lugar. Y lo peor, vos decís, no quiero que aprendan en la escuela. Y entonces no está la familia, no está la iglesia, no está la escuela, y yo al sistema lo puse de negro. ¿Usted pondría un bebé en el medio de la calle? Eso sería un asesinato. Pero ¿por qué larga un hijo a la calle sin enseñarle sobre algo que hoy es el arma del sistema para matarlos? Entonces nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca a nosotros. En las siguientes imágenes hay otra niña, que no voy tampoco a nombrar, que tiene 12 años. De una iglesia y está embarazada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el responsable? Ellos, los padres, los pastores. ¿Dónde estaba la maestra de escuela dominical? ¿Dónde estaba el líder de jóvenes? ¿Dónde estaban los maestros? ¿Dónde está la maestra de esta nena? ¿Dónde están los directivos? ¿Dónde está el gobierno? Si yo le pusiera a ustedes, por un lado, la foto de un niño abortado, usted diría, pobrecito, cuántos, pero no nos duele de la misma manera cuando vemos cómo una generación se está perdiendo, por ejemplo, teniendo hijos sin planificar. Las estadísticas nos hablan de que cada vez menos jóvenes se guardan para el matrimonio, por ejemplo. Nosotros hablamos de esto. Es decir, si yo le digo adulterio y fornicación, pareciera que estuviera en la Edad Media, por ejemplo. Esas son palabras que como que ya no resuenan en nuestra mente. Sin embargo, lo de Dios es inmutable, no cambia en el tiempo. Son cuestiones que no la enseño. Entonces, si todo el mundo promociona esto de la libertad, la sexualidad, dale libertad, dale con todo, y nosotros no decimos nada, es obvio que sumamos, ¿verdad?, a lo que la mentira avanza. Seguimos.
No enseñar sobre ese es tan maligno como enseñar ideología. Nuestros hijos son rehenes. Vienen acá, escuchan a la maestra, ven la tele, toda ideología. Vienen a casa y el papá tartamudea, no sabe qué decir, le esquiva al tema. ¿Qué pasa si los que son adolescentes, los que tienen hijo adolescente, qué pasa si tu hijo de 12 años, 13, 14 te dice, pa, ma, estoy enamorada, estoy enamorado? ¿Qué haces? Algunos de los que están acá se ríen, le dan un sopapo. Porque así te enseñaron a vos. Y después se cumple la profecía que te enseñó tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, y vos vuelves a querer repetir. Primero, aprender a lavarte los calzones antes de venir a hablarme de... Todos repetimos lo mismo, porque no sabemos ni qué decirle a los pibes. Todos hablamos de lo mismo, no sabemos por qué, porque no tenemos... Tiene 12, tiene 10, 9 años y te dice está enamorada, puedes decirle, mirá vos, es decir, estás comenzando a tener los cambios y aprovechar eso que te vino, te abrió, y aprovechar eso para intencionar la conversación. Es decir, es normal que Dios te haya creado el deseo del sexo opuesto, tenés que saber que ahora tenés que mirar a la otra persona para que el día de mañana, cuando sea el momento, no mires solamente su parecer, tenés que también ver cómo son, si está estudiando. Digamos, ¿verdad? Yo se lo digo a usted, ¿verdad? Como... Hoy ya pasé por ese proceso. La primera vez que me pasó, porque mi hija reviva, más viva que todos los adolescentes son iguales. Me escuchó y después me vino, papi, me gusta para probarme. Casi me sale el demonio, la mato, agarro de los pelos. Después, perdóname. Te reprendo, Andrés Castells, se llama mi papá. Entonces digo, bueno, está bien, pero olvídate que te voy a dar permiso. De hecho, nos hemos puesto de acuerdo con o no. A los que están allá en Fuente. Nos hemos puesto de acuerdo con la iglesia que no bendecimos noviazgo menores de 18 años. Si viene alguien con menores de 18 años, está en desobediencia, porque no, tiene que terminar los estudios, nos pusimos de acuerdo con eso. Ahora, tus hijos tienen que elegir entre un hombre bien vestido, con estudio, que le está diciendo las teorías, qué sé yo, y a veces entre nosotros que no sabemos ni qué hablar. ¿Sabe lo que sucede? Lo que estamos viendo alrededor de todo el país. Pastores que pierden sus hijos. Seguro que entre vosotros tenemos conocidos que están confundidos en su identidad. Es más común de lo que usted cree. Es decir, es más común todas estas estadísticas. Ahora vamos a ver la segunda parte del tema de la prevención de abuso. De 4 a 5 cada 10 personas fue y es abusada todavía. No saben lo que es un abuso. La mayoría piensa que un abuso es una violación. No tenemos la menor idea de qué tipo de abuso hay. Y así podía seguir una lista grande. Entonces nuestros hijos comienzan a dudar. ¿Cómo puede ser que acá la tengan re clara y en casa no la tengan? Es obvio que le empieza a pesar en la cabecita, ¿verdad?, toda esta información. Seguimos, por favor. ¿Quién es la paternidad de los jóvenes de la iglesia? Usted es una casa de paternidad. ¿Quiénes son el principal paternidad de los adolescentes y de los jóvenes sobre sexualidad? Cuando hablo de paternidad, hablo de aquel que está presente. ¿Quién es? ¿Qué cree usted cuando le preguntáramos a los jóvenes, si yo vengo a la reunión de jóvenes de su congregación y le pregunto, como le dije un día a los chicos de allá, yo soy re loco. Un día empecé la reunión de jóvenes y le digo a los chicos, bueno, vamos a empezar. Quiero que me digan, levánteme la mano los que son vírgenes. Rojo, bordó, amarillo, verde, las caras de los pibes. Nadie me levantó la mano, digo, qué pésimo pastor. Y después le digo, bueno, ¿cuántos ya tuvieron relaciones sexuales? Dios lo restauró, unos cuantos me levantaron la mano. Para mostrarles a ellos que, obvio que había muchos chicos que son vírgenes, pero el sistema nos ha hecho creer que las cosas buenas tienen que dar vergüenza, no las tenemos que contar. Es decir, un virgen en la escuela es el centro de las burlas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, eso es lo que tenemos que nosotros cambiar. Mire, la paternidad número 1 según las encuestas, el siguiente. Don Internet, don Google. ¿Buscó alguna vez sobre sexualidad en Internet usted? Porque el Internet está codificado para que no salga nada que tenga que ver con nuestros principios, es decir, está todo lleno de ideología. La pornografía que usted y yo vimos cuando éramos chicos, nada que ver con la pornografía de la actualidad. La pornografía tiene que ver con trata de personas, tiene que ver con el colectivo LGTBI, tiene que ver con situaciones realmente terribles, con la pedofilia. Estamos hablando de que nuestros chicos tienen acceso a cosas muy profundas, que usted y nosotros ni nos imaginamos realmente lo que está pasando en las redes sociales. Pero ellos buscan, porque las preguntas las tienen y no se las van a responder. Yo, ¿verdad?,
dentro de mi inocencia, cuando casi, digamos, desde chico vine a la iglesia, la verdad que siempre Dios suplió a alguien que me pudiera responder muchas preguntas. De hecho, el pastor Sergio fue alguien de que suplió en varias etapas de mi vida responder estas preguntas, porque Dios se encarga siempre de ponernos gente para ayudarnos y paternizarnos. Pero hoy tenemos una generación que se paterniza por internet, por las redes, y esto es terriblemente peligroso. Mire el lugar de los padres según los jóvenes de la iglesia. Malaquías dice que llegará el día que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se los volverá a los padres. Sin embargo, lo vemos muchas veces lejos de ello. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo venga a mí? ¿Cómo logro yo que mi hijo, cuando dice que volverá el corazón a los padres, significa que nuestros hijos van a venir, y sí, el primero que va a venir a hablar y a contarles su dolor, sus frustraciones, sus preguntas, es a un papá y una mamá? ¿Cómo lo va a hacer? Cuando primeramente un papá y una mamá se vuelva a ellos. Es decir, necesito yo convertirme en un momento en ese padre que le faltó a los hijos de Job. Job oró, ofrendó, pero no pasó tiempo con ellos para transmitirle. Es decir, somos papás muy ocupados en el trabajo, en el ministerio, en aquello, y nuestros hijos, sus preguntas, sus proyectos, sus palabras son muy sencillas, sus problemas no son como los nuestros. Ellos vienen a la escuela, ¿verdad?, y te quieren contar que en vez de escribir con el color azul, escribieron con el rojo, y para ellos es importante. Vos decís, pero ¿qué me importa lo que me tengan? Porque vos estás re a full, pero si vos haces esa expresión, vos estás desconsiderando, ¿verdad?, lo que para ellos es importante. En la escuela eso le llamamos empatía, es decir, bajarse al nivel, ¿verdad?, de ellos. Y el ejemplo mayor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló más abajo aún hasta morir en la cruz, y se puso nuestros zapatos, nos entiende. Él sabe lo que vimos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender que es servir a Dios? Cuando me tiro en el piso, tengo 50, 60, 80 años, me doy los huesos, tirate en el piso con tus hijos, agarrarlo al almohadanazo. Salirte al parque a jugar con ellos, escucharlos, andar a tomar un café con ellos, andate de vacaciones con tus hijos. La familia es tu mayor capital. Cuando ellos vean que realmente son importantes para vos, ellos sabrán que serán, entonces podrán volver su corazón a vos y te contarán estas cosas. Quizás muchos de los que están acá sí lo hacen, pero la realidad es que lamentablemente muchas generaciones vuelcan su corazón en un tercero porque no encuentran en casa a alguien que considere que lo que le está pasando es importante. ¿Sí? Entonces, ese es el ambiente primario que debe cuidar. Y cuando hacemos eso, se preservan generaciones. Seguimos, por favor. Vamos rápido con esto. ¿Qué tengo que enseñar según la edad? De 0 a 5 años, como yo le decía, se habla de tipos de familias, se habla de tipos de identidades, se habla de, ¿verdad?, de la hipersexualización. Algunas escuelas le hablan de tocarse para aprenderse. Usted tiene que hablarle de identidad, de intimidad. Sí, todos los niños deben saber que hay partes que no tienen que ver nadie. Un papá tiene que enseñar a los chicos chiquititos, ¿verdad?, de que no hay secretos para papá y mamá. Que a papá y mamá no tienen que esconderle secretos y que sí tienen que guardar secretos fuera de casa en algunos aspectos. Tienen que saber distinguir los chiquititos, las emociones. Muchas veces al no ser escuchados, al no saber manejar sus emociones, no saben cómo expresar lo que sienten. Ellos no pueden muchas veces expresar. Los niños no te dicen, fui abusado. No pasa por ahí, después lo vamos a ver. Los niños se expresan de otra manera. Entonces nosotros tenemos que estar presentes para con ellos, para ayudarles a formar su identidad, ayudarles a guardar intimidad, a diferenciar entre una caricia y un abuso. No obligue a sus niños a abrazar y a besar a alguien que ellos se sienten incómodos. Respetémoslos con respecto a eso, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Hace poquito vimos en la tele este líder religioso que sin vergüenza ajena quería que un niñito le chupe la lengua. ¿Lo vieron ustedes? Es decir, no le dé besos en la boca a los niños. No. Usted tiene la responsabilidad de eso. No solamente no se lo cuida a sus hijos, sino que usted tiene que comportarse de manera adecuada. No ande como Adán y Eva por su casa. Cierre las puertas con llave cuando va a tener intimidad, respete a sus hijos. Y así podría haber un montón de temas que tienen que ver con la niñez. Esto específicamente para dar un taller con lo más chiquitito, cómo trabajar en esa área. Cuando son más grandes, cuando son más grandes, no veo allá,
Tenemos que hablar, sí, ya empezarle a formar autoestima a los niños. En la primaria, hijo, vos tenés tu derecho a expresarte en la escuela, a hablar, a contarnos, hablarles sobre el respeto del cuerpo, el respeto del otro, que tenga autonomía. Cuando son más grandes, ellos ya tienen que comenzar a tomar decisiones por sí mismos. Es decir, poder ir al baño. Tenemos muy sobreprotegidos muchos chicos que no tienen autonomía en las decisiones. Entonces, cuando se encuentran con situaciones de peligro, no saben qué hacer. Y ahí estamos nosotros como padres para formarlos. Tenemos que hablarle ya, en esa edad ya tenemos que empezar a hablar del control de las emociones, del cambio del organismo, de la pubertad, de la preparación para la adolescencia, la prevención de abusos, que hay un propósito. Bueno, yo les pongo así muy por encima porque tengo poco tiempo para poder desarrollar, pero usted tiene que fortalecer todo lo que empezó haciendo cuando son chiquititos y agregarles estas características un poco más grandes. Si usted quiere en profundidad todos estos temas, cada uno está desarrollado en el libro. Estoy tirando cosas para vender el libro después. No, mentira. Seguimos. El siguiente. Cuando son más grandes, de 12 a 18 años, tenemos que, por supuesto, a los adolescentes le atacan con todo en la escuela. Yo soy profe de secundaria y ahí ya se habla sobre la identidad de género, que cada uno tiene un gusto y esos gustos puede ser esto, que eso allá. Están de moda. El otro día veía a los chicos de quinto, escuela comercial, se crearon un Instagram y juegan a un semáforo, con un montón de actividades. Yo no sé si usted sabe lo que se habla en la escuela, no tienen la menor idea. Usted no tiene la menor idea de lo que sus hijos hablan en la escuela y el contexto de la escuela secundaria. Primer año, desastre. Y ponían sus correos y su WhatsApp en los colores. Si están en rojo, porque estaban en pareja ya. Y si estaban en verde, se graban un videíto. Algunos adolescentes a lo mejor, por favor, lo estoy enseñando para que no lo hagan, no para que vayan y lo hagan. Y los chicos de quinto se graban diciendo que les gusta su orientación sexual, segunda cosa, y si quisieran conocer gente. La mayoría de los videos que grabaron se dicen ser bisexuales. Es decir, está de moda la orientación sexual bisexual. Ayer estuve en Rosario en una iglesia, el día miércoles estuve en otra iglesia en Rosario. Me dice la hija de la líder de alabanza, me dice, mi hija tiene 10 años, me vino con la idea de que es bisexual. Nació en la iglesia, se formó en la iglesia y está con eso. Y la maestra, ¿verdad?, le dio todas las herramientas para posicionarse y en contra. Digo, usted no se da cuenta, pero está el trabajo de hormiga de muchos docentes que son, pero herramientas del sistema, pero para formar, están ahí como un ejército. Vos tenés que ser el primero que gane con esto y enseñarle, marcar su identidad, ¿verdad? Y trabajarlo sobre este tema. Seguimos, por favor. Bien, la responsabilidad entonces de los docentes de la iglesia para terminar este primer punto. Bueno, esto ya lo vimos, el artículo 9 ya lo vimos, seguimos, por favor. Primero tenemos que capacitarnos en ESI, formarnos específicamente en cada área, para que seamos nosotros los responsables. La iglesia debe tener un tipo de escuela de padres. La iglesia debe apuntar a los papás, no necesariamente a los jóvenes y a los niños. Porque muchas veces la iglesia quiere reemplazar, es decir, con la acción la iglesia reemplaza. Es decir, hay papás que vienen y le dicen al pastor luego, pastor, el líder de jóvenes jamás le dijo a mi hijo que tenía que ser así en su sexualidad. Vos le tenés que enseñar, ¿qué líder de joven? Es papá y mamá el que debe ser el primario. Después el líder de joven va a trabajar, pero es papá y mamá el que tiene que tomar la responsabilidad. Entonces, para que eso no suceda, está muy bueno por ahí tener padres, reunión de padres cada tanto y ponerse de acuerdo. Es lo que estamos haciendo nosotros como casa ministerial. Afirmar la identidad de nuestros hijos. Mateo, tenés pene, sos varón. Vas a ser un padre, sos esposo. Salen acá, la escuela le dice que puede ser cualquier cosa. La radio, acá y no viene en casa y no tiene uno solo que le diga lo que es. Te parecerá algo re obvio lo que estoy diciendo, pero para el sistema no es obvio y para nuestros hijos no es obvio. Afirmar su identidad, afirmar lo que son. Organizarse y resistir. ¿Sabe cuándo esto no va a parar o las ideologías van a avanzar? Cuando nosotros hacemos silencio. Yo lo felicito como cuerpo de pastores de la ciudad. Felicito a la casa por esta convocatoria, porque mientras haya esta convocatoria, ¿verdad? Estamos diciendo que la mentira no va a avanzar y no estamos permitiendo que la mentira se naturalice. Ustedes con su presencia y con su acción están diciendo verdad a la verdad de Dios, al diseño de Dios para sus generaciones. Amén. Y obvio, vienen las votaciones
allí donde se determinan las leyes, vote con sabiduría para poder que esas personas que lleguen tomen decisiones correctas. Vamos al segundo taller. ¿Compra el libro? Eso era. No, pero vamos al segundo taller porque mire, ya al número 2. Que recién terminé el primero. Vamos a hablar de la prevención de abuso sexual infantil. Ese es el tema que nos toca en esta parte. Amor, tráeme por favor el material. Gracias, hija. Corriendo. Nada, mentira. Gracias. Acá yo tengo un material que me va a ayudar de apoyo, que después puede estar también a disposición, pero tenemos muchísimo material digital también para que usted pueda tener sobre el tema de la prevención de abusos. Avanzamos entonces, vamos con la primera diapositiva. Bueno, como le decías antes, 2 millones de niños son abusados por año en América Latina. Es una noticia que vimos en los medios. Un promedio de 128 abusos por hora, 4 por minuto y 1 cada 15 segundos. De 4 a 5 personas, según las estadísticas para los evangélicos, fueron abusados. En esta tarde, quizás cerca de la mitad, en algún momento de su vida, pasó por una experiencia de abuso. Y ello trae luego, si no es sanado, no es restaurado, trae consecuencias en nuestro matrimonio. De hecho, un padre en una de las charlas se pone de pie y me dice, con esta edad, con mi esposa y con mis hijos al lado, recién ahora sé que lo que me hizo tal persona, cuando lo subió sobre sus nalgas. Nosotros por ahí, los chicos andan por ahí chiquititos y se va y se sube arriba de una persona. El hombre abusaba, un tipo de abuso que se llama por frotación. Cuando una persona adulta se sube a un niño y frota sus partes íntimas sobre el niño. Un abuso sexual. Y dice que él no sabía eso, pero que sí, su espíritu lo había percibido porque dice que se sentía mal por algo, no sabía cómo explicarlo y que se volvió un padre, ¿verdad?, súper protector por causa, consecuencia de sus acciones. Y eso es algo que trae justamente consecuencias más adelante. Seguimos, por favor. Vamos con el siguiente. Prevención es, ¿verdad?, es prever un daño. Es anticiparnos para que, ¿verdad?, una destrucción, a ver si veo de acá, no, yo de acá no veo nada, que la destrucción que produce el abuso sexual infantil o adolescente nunca llegue y si llegara a pasar, para que nunca más vuelva a pasar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es tratar de pensar juntos acciones para que no suceda más, porque está sucediendo. Nosotros decimos abuso y nos imaginamos la Iglesia Católica, por ejemplo, el sacerdote que es abusador, pero las estadísticas para nosotros también son alarmantes. Seguimos, por favor. Hay 3 niveles de prevención, a modo de introducción. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. El nivel primario de la prevención de abuso sexual infantil tiene que ver con pensar juntos como iglesia, como padre, situaciones, acciones, enseñanzas para que nuestros hijos no tengan que pasar por un abuso. Es decir, todavía no tenemos el abuso y lo que estamos haciendo es cuidarlo. Esa es la atención primaria. La secundaria es cuando quizás nos enteremos, vamos a ver algunos indicadores, es muy fuerte quizás este taller en algunos aspectos, pero nos va a ayudar a detectar abusos. Es decir, cómo detectar, porque el problema está que nosotros a veces no vemos, no porque no queremos, sino porque ignoramos esos indicadores, no sabemos cómo detectar. Y el tercer nivel es cuando, ¿verdad?, ese abuso ya ha traído consecuencias, digamos, ya tenemos víctimas que han pasado por situaciones duras y que eso ha traído, porque detrás de un suicidio, por ejemplo, un deseo de suicidio, hay abusos, detrás de las drogas hay abusos, detrás de diferente, entonces, ¿cómo restaurar, digamos, a esa persona, a esa víctima de ese abuso? Los 3 niveles de la prevención de abuso. Seguimos, por favor. La siguiente. Vamos a definir abuso sexual. Es la actividad sexual de una persona en posición de poder hacia un niño, niña o adolescente, con el fin de obtener placer sexual y convertir a esa víctima en un repetidor de su perversión sexual. Es decir,
La mayoría, para poder darle un porcentaje, según las estadísticas, el 80% de los abusadores han sido abusados. Es una cuestión que nosotros le podemos dar un fundamento espiritual, si queremos, a esto, pero también tiene que ver con una cuestión de un flagelo, digamos, en todos los aspectos. Es decir, quien abusa tiende a repetir lo mismo con otros. Por eso alguien tiene que cortar la cadena, alguien tiene que romper el tema del abuso sexual infantil. Seguimos. Hay diferentes tipos de abusos. La siguiente, para que nosotros tengamos en cuenta. Yo los marqué acá. Está el abuso que es sin contacto, se llama, es decir, cuando hay cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pero no hay un contacto de por medio, o abusos que ya implican ir más allá. Generalmente el abusador lo que hace es comenzar con abusos sin contacto, es decir, va manipulando, va llegando hasta luego lograr justamente lo que quiere cometer, que es el abuso. Por ejemplo, sin contacto. Hacer comentarios con contenidos sexuales cuando una persona, un adulto, que también puede ser de menor a menor. Es decir, los menores también abusan de otro menor, pero en realidad cuando un menor está abusando de otro menor es porque el primer menor, el abusador, es víctima de otro abusador. Es decir, hay una cadena de abusadores que están afectando. Eso lo tenemos que saber todo. Ningún niño, ningún adolescente está haciendo una actividad que tenga que ver con sexo, con sexualidad, si no es que lo vio primero o alguien lo hizo con él. Es decir, ellos todo tienden a repetirlo. Nosotros vivimos situaciones en nuestra ignorancia, que la tuvimos que aprender accidentalmente, como decíamos antes, porque, por ejemplo, en contexto de ir a ministrar, mire lo que le digo, matrimonios que han ido a ministrar, vos te vas con tus hijos, graneros, no sé cómo la célula, y a lo mejor vos estás con tus hijos ahí ministrando y tus hijos se van a la pieza. Bueno, en la pieza, los hijos de esa familia nueva abusaron de los hijos de los ministros. Es decir, vean cómo en el ambiente de iglesia se suceden estas situaciones por no control. Es decir, después vamos a ver algunas cuestiones prácticas para esto, pero no es un tiempo en donde nosotros podemos descuidar justamente a nuestras generaciones con respecto a eso. Entonces, hablar, es decir, bueno, hablar de sexo delante de los niños, hablar de palabras que no están conforme a la edad es una forma de abuso. Masturbarse frente a los niños, obligar a los niños a que se masturben, ¿verdad? Delante del victimario, mostrarle los genitales y obligarlo a mostrar sus genitales, mostrarles material pornográfico, presenciar actos sexuales, aunque ustedes no lo crean, este tipo de acciones son muy comunes y es así como empiezan. Una de las formas que los jóvenes están trabajando, el tema de las redes sociales. Los adultos se hacen pasar por menores en muchos casos, en esa conversación que muchos tienen mucho tiempo, a lo mejor nosotros ni conscientes, porque a mí me pasó, ¿no? Yo digo, bueno, está el WhatsApp, está el Facebook, que somos los que conocemos acá, los que estamos metidos en la red, el que más usamos Facebook. Ahora está el Instagram para los jóvenes, vieron que el Instagram está. Pero después hay otras redes sociales. Y resulta que después cuando te metí a investigar están otras redes sociales que son con los juegos, los jueguitos. Entonces, todas tienen forma de comunicación con terceros, con otras personas. Vos estás jugando un juego por la PlayStation y te comunicás con alguien de otro lado que se hace pasar por menor. Esa conversación lo que hacen es pedirle una fotografía, le va pasando fotografías, primero de una manera, de la otra, hasta que nuestros niños les sacan una foto, nuestros adolescentes, con el torso desnudo, partes de su intimidad, y ahí entró, porque luego, teniendo la foto, ¿verdad?, de nuestros hijos, comienzan a extorsionarlo para decir si vos no haces lo que yo te digo, si vos no haces acá, y terminan entrando, ¿verdad?, nuestras generaciones. Estuvimos en Formosa hace unos 10 días en el Congreso Docentes del Reino y quien dio la charla de ESI fue la coordinadora de Docentes del Reino de Chaco. Y ella, cuando habla de la prevención, se pone a sí mismo como ejemplo porque fue abusada. Entonces ella marca eso y dice que siendo niñita de la iglesia, el vecino le daba caramelo. Y ella no podía comer caramelo por los dientes, porque no sé qué problema tenía con los dientes que le da. Entonces, el vecino le daba escondido. Así fue entrando el abusador. Entonces llegó un momento que la niña ya sabía que cuando los padres estaban en otra, ya sabía cuándo ir a buscar esos caramelos. Fíjense que el trabajo, porque el abusador hace un trabajo minucioso para ir
enganchando a los niños. Y dice que en un momento, un día de lluvia, y estaban durmiendo la siesta, el abusador le dijo que iba a dar una bolsa de caramelo y ella fue a dar, cuando se llenó la boca de caramelo, ella como niña, recién ahí, el abusador actuó, puso sus manos, sus partes íntimas, y ella no podía ni siquiera hablar. Ni siquiera podía porque su boca estaba llena. ¿Cómo va construyendo, verdad? Yo les pregunto a ustedes, aquí presentes, sus hijos, ¿se irían con un desconocido? Todos me dicen que no, ¿eh? Toda la respuesta de todo papá siempre es como, no, jamás se irían con un desconocido. Les invito a entrar a la página Docentes del Reino y vean los videos justamente que están sido preparados para eso. Uno, por nombrarles tantos, de ese hombre que les pregunta a los papás, ¿tu hijo se irían con un desconocido? No, es imposible, yo le enseño que no tiene que ir con desconocido. Y trae un perrito de esos peluditos que son todo así hermoso, que cualquiera, hasta los hombres más duros, dice, qué belleza de perrito, por lo menos yo lo digo, no sé usted. Entonces, todos los chiquititos ahí alrededor del perrito y este hombre, este muchacho lo dice inmediatamente, los hermanos son hermosos y de todos los colores, ¿quieren venir a verlo? Le agarran la mano y se van con él. Delante de los ojos de los padres se van con este hombre. Lo que pasa es que nosotros entendemos y creemos que solamente a los niños le tenemos que enseñar nada más y que ellos tendrán la capacidad de luego tomar decisiones. Nosotros creemos que el adolescente, mirá que nunca le dijiste a tu hijo, yo te dije, pero porque creemos que solamente es decirle nada más. Y en realidad ellos no tienen la madurez para resolver todas las situaciones en todo momento. Entonces no es solamente decirles, sino es decir, no perderlos de vista. Vamos a ver más adelante algunas herramientas con respecto a esto, pero es nuestra responsabilidad como padres no perderlos de vista. En general, para tirarle a la primera premisa, cuando son niños no debieran salir delante de nuestros ojos a menos que sepamos que están en una institución en donde nosotros podemos estar en contacto y estar comunicados y estar ahí, pero no debiera. Es decir, no es un tiempo donde podemos dejar Yo me acuerdo que cuando era chico, ¿cuántas veces me quedé en la casa acá de los pastores a dormir? Un montón de veces. Me iba acá. Pero hoy no es así, no es el mismo tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces usted, ¿verdad? Hoy tiene que saber con quiénes están, con quiénes se contactan, quiénes son sus amigos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? Son adolescentes más todavía, no 2 ojos, 4, 6, 8. Contratá un investigador privado, mirá. Porque los adolescentes son terribles, pero ahí tenemos que estar para cuidarnos y estar presentes. Muy bien, mostrar, bueno, y no veo mucho del otro lado, y son medias fuertes la parte y hay algunos quizás menores acá, pero bueno, tiene que ver con tocar las partes íntimas, ¿verdad? Luego ya hay tipos específicos ya de violaciones. Entonces, fíjense cómo hay un trabajo todo que empieza desde mucho antes de llegar justamente a una violación, que tenemos que conocer cada uno de esos tipos de abusos. Seguimos, por favor. Lo agrandó ahí, muy bien. Otra vez, vamos a leer lo que no veo nada. Agrandado, por favor. Bueno, tocar o acariciar con o sin ropa, es decir, yo no tengo por qué acercarme a Tiago acá y tocarle la cara si él no tiene permiso, si no me da permiso para esto, no tendría por qué tocarlo, porque eso es un tipo de abuso, desde ahí se comienza el abuso. Yo no tengo por qué hacer eso, yo no tengo por qué venir a tocar a otra persona. Nosotros tenemos que aprender a hacer respetar y que respeten a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros le decimos a nuestros hijos, entrá a la casa de la tía, entrá a la casa de tal, entrá a la casa de la suegra, peor todavía, y abrazá y los saludá. No tenemos que hacer eso. Tenemos que nuestros hijos se sientan cómodos con respecto a ese comportamiento, ¿verdad? Frotamientos con el cuerpo del niño o niña, forzar, inducir a la estimulación de los genitales, contacto, ¿verdad? Oral genital del adulto al niño, como por ejemplo darse beso en la boca o específicamente la parte sexual, bueno, la penetración con objetos, parte del cuerpo, involucrar a los niños, niñas en la producción de pornografía, porque esto va en aumento, es decir, hay una cuestión, hay pornografía, es decir, yo no entiendo cómo puede ser esto, pero hay pornografía de pedofilia entre niños en internet, y eso es lo que está pasando. Ustedes están viendo de gente que consume. Estábamos hace 1 mes y medio estuvimos en Uruguay, en Montevideo, ministrando, y estaba el pastor que estaba en ese lugar, me decía, vienen de todo el mundo a Uruguay, a Punta del Este, a tener relaciones sexuales con los niños.
Niños que son, por ejemplo, de Chaco, que son de Formosa, que los llevan a este lugar para prostituirlos. Es decir, hay gente que está dispuesta a pagar por esto. Esto está pasando, estos son. Entonces nosotros por ahí no somos conscientes del contexto de nuestras generaciones. Por eso digo que es necesario estar presente más que nunca en todo esto. Seguimos, por favor. La siguiente. Mire, algunas estadísticas. El 90% de los abusadores son hombres. Eso lo dicen los números, porque por ahí está este tema de las mujeres también pueden ser abusadoras, como pasó en el caso de Lucio, que 2 mujeres mataron, su propia madre mató, ¿verdad?, con su pareja a su hijo. Pero la realidad es esta. Y como dice el siguiente, el 90% de los abusadores forman parte de la familia. Eso es algo en número, es decir, no es alguien ajeno, es decir, alguien del círculo. Esto es lamentable, pero nosotros no podemos confiarnos en nadie. De hecho, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que mi esposa desconfíe de mí y que yo desconfíe de ella, pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo como matrimonio para que justamente ni nosotros como padres podemos tocar las partes íntimas de nuestros hijos y lo hablamos todos juntos para que ellos sepan que ni papá ni mamá... Es decir, no hay pastor que valga para mis hijos al momento. Es decir, tengo pastores que aman a mis hijos. Me dice, pastor, ¿me dejáis tomar un café con Mateo? No, porque nosotros como papá tenemos una política. Nuestros hijos no van con personas desconocidas. ¿Sí? No. El pastor le invita a tus hijos, el líder lo invita a tus hijos. No, tenés que cuidar, tenés que saber que hay que cuidar a todo, hay que cuidar a nuestras generaciones. Sí, es un tiempo complejo, y se da que el abuso se da en el mayor porcentaje dentro de las casas. Y esto es doloroso porque cuando se descubre el abuso, muchas veces se rompe la familia, se destruyen los hogares, pero como lo vamos a ver más adelante, es muy importante poner el centro en la víctima, no en el victimario. En ese momento del abuso yo no puedo estar simplemente diciendo, y es un hermano de la iglesia, y es y es pariente. Sí, cuando se perpetúa, cuando se ejerce el abuso, no hay opción, se denuncia, porque la prioridad no es, ¿verdad?, el abusador, sino es la víctima en este caso. Después, bueno, con el abusador se trabajará, se restaurará, tiene que ir preso. Qué importante como hijos de Dios que nosotros entendamos que como la cuestión económica, no sé si vale el ejemplo, pero aquellos que tienen negocio, no sé si le ha pasado alguna vez a usted, un cristiano te va y te compra y dice el versículo que tenés que perdonar, te usan la Biblia para no pagarte. No. Usted después, si quiere, y no tiene el dinero ahora, se puede llevar los libros, pero no me mande versículo bíblico después diciendo, mándeme la plata. No se lo digo en broma, me manda una pastora, me dice, porque hace como un mes que me compré unos libros, me dice, me mandó un versículo bíblico, así como yo tengo misericordia de los demás, Dios va a tener contigo, me pone. Le voy a mandar el versículo al hombre que me los imprimió, a veces si me espera también, le voy a decir yo, no. Y en la sexualidad es igual, yo no puedo, ¿verdad?, usar un versículo bíblico, pero también es persona, también hay que restaurar. No, nuestras acciones tienen consecuencias. Si alguien abusó, tiene que pagar las consecuencias. Si tiene que ir preso, la mejor forma de poder restaurar su vida es cumpliendo con la condena que le corresponde. Porque tenemos que entender la importancia de esto, ¿verdad? 3 de 10 niños abusados serán abusadores si no se previenen. Es decir, que hay, como yo decía, una cadena de abuso. El 80% de los abusadores fueron abusados en su infancia. El 80% de los homosexuales y personas que se prostituyen han sido víctimas del abuso sexual infantil. En algún momento, ¿verdad?, pasó una situación que hizo que esa persona tome luego este camino. El 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan poniendo en práctica, es decir, hay un avance de la idea de aprobar la pedofilia, es decir, lo que se busca es bajar la edad de imputabilidad para tener relaciones con los menores. Esto está avanzado ya. El caso de este famoso ¿verdad?, que tuvo relaciones con un muchacho, ¿verdad?, eso hizo a que se destapen muchas otras cosas más y usted va a escuchar que mucha gente está famosa de la farándula está diciendo, ¿verdad?, que bueno, si es consentido, si el pibe, ¿verdad?, tiene ganas, si no eso cada vez se va normalizando más. Y hay una charla de TED, no sé si usted sabe las charlas de TED, esta que
de vez en cuando están en el Cine Libertador, se hace en todo el país. Una muchacha, también lo puede encontrar por las redes, una muchacha con una excelente oratoria, bien vestida, preparada. Ella habla de la pedofilia y dice que una cosa es, ¿verdad?, aquel que tiene deseo por los menores y otra cosa es aquel que va y ejecuta lo que siente, comenzando a separar la idea de que una persona puede tener la imaginación y lo que quiere. De hecho, nosotros que subimos fotos de nuestros niños en las redes sociales, aunque nos duela saber esto, mucha gente que tiene esta cuestión toma las fotos para autoestimularse con la foto de los niños. Usted se saca foto, la sube y toman esto para autoestimularse con la foto de los niños porque no van a practicar quizás el abuso, la violación, pero se dan placer a sí mismos viendo esa fotografía. Ahora, eso se está buscando normalizar. Nadie, es como una orientación más, es decir, cuando uno entiende la identidad de género como lo que yo me autopercibo, un pedófilo también es eso, de alguna manera están queriendo decir. Entonces, el tema está de que toda esta gente que va a estar mirando pornografía, termina luego ejecutándolo y abusando de los menores. El 75% de los abusadores no tienen causa penal. Un abusador puede abusar hasta 470 niños a lo largo de su vida. Esto lo calculó Fundación EPASI, que es con quienes nosotros trabajamos, que hay personas que han abusado infinitamente y es difícil mientras no haya denuncia para poder justamente agarrarlo. Solo se denuncia entre el 10 y el 25% de los casos de abuso, para que tengamos un porcentaje. La mayor edad en que comienza el abuso es a los 4 y a los 6 años. Sí, en promedio, ¿cuándo comienza el abuso? ¿Cuál es la edad más abusada? 4 y 6 años, para que usted tenga en cuenta. El 66% de los padres desconocen que sus hijos fueron víctimas del abuso sexual porque los chicos no le cuentan a sus padres. Si aquí hay gente abusada, adulta, usted también podrá ver eso, que seguramente usted no le contó a sus papás. Y eso se mantiene en secreto. Y ese dolor se lleva luego a la adultez. Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo vimos. Cada 15 segundos un niño es abusado. Seguimos. La siguiente. ¿Cómo prevengo entonces el abuso sexual infantil? Vamos a la práctica ahora, antes de cortar nuevamente un ratito. ¿Cómo prevengo? 3 acciones específicas. Primero, tengo que reducir los factores de riesgo, levantar barreras de protección, afirmar el autoestima. Vamos por el primero. Seguimos. Yo acá los puse en forma de imágenes. Primero, el desconocimiento y el interés de los tipos de abusos es el primer factor de riesgo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que saber qué tipos de abuso hay y poder hablar con nuestros hijos específicamente sobre cada uno de ellos. Este es el primer factor de riesgo. En la casa donde no se hablan de ese tema, no se puede prevenir. Nosotros le decimos, hijo, mirá, que está este tipo de abuso que hacen de esta manera, por ejemplo, en las redes sociales. El tema de la foto, date cuenta, hijo, que va a pasar esto. Cuando yo sé cómo actúa, yo puedo prevenirlo. ¿Están conmigo? El primer factor de riesgo que tengo que eliminar. ¿Verdad? Enseñarle a nuestros hijos a no interactuar con desconocidos, a no hablar, a no estar con personas de las cuales no conocemos. Ahora, nosotros nos imaginamos siempre esta imagen que está en el PowerPoint, ¿no es cierto? Que nuestros hijos se acercan a un auto, porque uno mira los videos de secuestro y demás, siempre es eso, el tema de los autos. Pero va mucho más allá que eso. El pedófilo a veces es un maestro. Es un profesor, es el profesor de natación, es el profesor de gimnasia. Es decir, la mayoría de los abusos se dan por personas que ya tienen vínculo con ese menor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar y hablarles de que ellos, ¿verdad?, no formen vínculos o que no confíen si no vayan más allá de la niña con aquellos contactos que están en el ámbito de su conocimiento pero que no forman parte de la familia. Inclusive se van de campamento. Antes dice de campamento con la escuela, poder enseñarle cuidado con el docente, cuidado con se van, no sé, mire, se han dado abusos en el contexto de la salud. Cuando vas al médico, es decir, en todo lugar nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el cuidado de los vínculos con los desconocidos.
Otra de las cosas que tiene que ver con los factores de riesgo en la prevención de abuso sexual infantil, en analfabetismo emocional. Ustedes van a ver ahí que hay una niña que no tiene expresiones, que no expresa si está triste, si está contenta. Cuando yo tengo chicos así, que vos no sabés si están bien, si están mal, si les pasa algo, ustedes no van a poder descubrir, no van a poder ayudar. Es un factor de riesgo. Leía en estos días un artículo de la importancia de ir a buscar a nuestros hijos a la escuela, por ejemplo. Los primeros 15 minutos que salen tus hijos de la escuela, vos te das cuenta en su cara si hubo bullying, si lo maltrataron, si está contento. Ahora, si vos no lo vas a buscar a la escuela, luego de la hora ya no te enteraste más de lo que le pasó y no pudiste ayudarlo y sanarlo. Lo mismo sucede en casa cuando nuestros hijos no tienen expresiones. Eso es un factor de riesgo que ellos no sepan expresarse. Con nuestra forma de ser a veces como padres autoritarios no los dejamos expresar. Yo fui formado un poco de esa manera. Vieron que le decíamos a los chicos, ahora no, cállate, están los invitados. Yo tuve que cambiar un montón de comportamiento para con mis hijos, porque cuando vienen mis hijos y estoy en una reunión y ellos quieren contarme algo, le pido disculpa al que estoy hablando, discúlpame, y lo escucho y lo miro y le presto atención. No mantengamos esa costumbre de la cual los niños son postergados en el momento que vienen a contar algo. Porque si ellos están pensando que verdad que no tienen que contarlo, y a lo mejor lo que te está contando tiene que ver con eso, porque está en un culto, está en una reunión, y en ese momento ellos tienen que venir. De hecho, se nos han dado abusos porque no le prestamos atención en ese momento. Y te quería decir, pero no, vos estabas ocupado. No querías. Si yo le digo, no importa lo que esté haciendo, vení y hablame y yo voy a prestarte atención, estando ahí presente, que ellos puedan expresar sus emociones. Después, un ambiente de mentira y de engaño en la familia es un factor de riesgo. Cuando yo dejo que mis hijos, ¿verdad?, engañen, cuando nos ven a nosotros engañar, decirle que no estoy, decirle que no puedo. Y cuando los ven ellos de esa manera nosotros, generamos que nuestros hijos también comiencen a esconder estas cuestiones. Si mis hijos nos engañan, dicen, bueno, me fui a tal lugar, pero no está en aquel lugar, eso es un factor de riesgo. Que nuestros hijos aprendan a no decirnos la verdad son factores de riesgo, porque vos estás confiado que tu hijo está en tal lugar, pero no está en tal lugar. Y ese es el problema, que nuestros hijos deben ser sinceros con nosotros, y esa sinceridad se transmite de un padre que es sincero y un ambiente de sinceridad en la casa. ¿Verdad? Yo puse ahí la falta de comunicación. Hay dos papás, no se ve mucho, pero hay dos papás con el celular, uno cada uno en su mano, y con el niño también en su mano. Es un factor de riesgo. Esto de que no hablamos, que en la mesa no se charle, que no tengamos tiempo de pregunta. Todo eso son factores de riesgo que hacen a que no podamos prevenir, porque debe haber una comunicación fluida con nuestros niños, con nuestros adolescentes, para poder justamente detectar a tiempo cualquier situación de riesgo. Y de esa manera, si nosotros estamos comunicados continuamente, y no solamente hablo de la comunicación verbal, sino de saber dónde están, de mandarnos mensajitos, dónde estás, con quién estás. Eso es importantísimo, el primer factor de riesgo de la prevención de abuso sexual infantil. Seguimos la siguiente acción. Crear barreras de contención. Lo primero que tengo que hacer entonces es eliminar los factores de riesgo. Lo segundo, voy a crear barreras para cuidarlo como familia. Acciones que tenemos que tener como padre y como iglesia. Saber decir no. Yo no sé si alguien acá pasó por el proceso de abuso, pero probablemente la mayoría tiene este tipo de reacción. Se quedan mudos, no saben qué expresar, quedan paralizados. La mayoría de los testimonios de abuso es que no saben qué decir. Entonces, nuestros niños, nuestros jóvenes, poder decir no, esto está mal, no lo permito. Es decir, usted tiene que enseñarle a decir no, a que ellos aprendan a decir no. A tener como puse acá, un plan de emergencia, un plan de escape. Tienen que gritar, no sé, tienen que correr, tienen que hacer algo, tienen que salir de ese contexto. Cuando ven un lugar de peligro, nuestros chicos no pueden reprimirse, quedarse quietito, calladito, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Que así reaccionan la mayoría de las víctimas de abuso. Inclusive, si hay mujeres aquí que han pasado por situaciones similares, hasta los adultos. Nosotros tenemos que enseñarle a que puedan, no sé,
Tenés que gritar, tenés que hacer algo, tenés que salir corriendo frente a la situación. Reacciones que ellos estén preparados desde los más chiquititos, en el momento, ¿verdad?, oportuno. Es decir, nosotros tuvimos experiencia en situaciones donde no cayeron en el primer momento del abuso, como que no se dan cuenta de lo que está pasando. Cuando caen en sí, recién de ahí entonces salen corriendo y actúan, pero tuvieron, ¿verdad?, una reacción para que no vaya más allá al abuso. Una cosa es un manoseo, pero otra cosa luego viene lo que es la violación. No ir al baño solo es una barrera de contención. Los jardines infantes están implementando los baños mixtos. Cada vez más vamos a encontrar este tipo de situaciones, generando ambientes de peligro de abuso. Los chicos en la escuela es continuo este tipo de situaciones donde se tocan, hay abuso. Mire, los docentes estamos continuamente viendo estas situaciones, teniendo que denunciar y cómo trabajar. De hecho, después vamos a ver que todos tenemos que tener ese protocolo frente a un caso de abuso. Entonces, así como le enseñamos en casa, solo en el baño papá te cierra la puerta y después salí, así nosotros también en cada ambiente donde estamos tenemos que enseñarle. Nosotros decimos a Jessia, que tiene 7 años, mirá, mamá y papá no están en la escuela. Cuando vos al baño, invitate a un compañerito, a una compañerita, que se quede en la puerta, entrás vos y después va tu compañero. No entren todos juntos al baño, entra al baño, ¿verdad? Los adultos, ustedes ven, los adultos nos vamos a cualquier lado en los baños públicos de una estación de ómnibus, del aeropuerto, todos los varones, sí, en poder enseñar a nuestros hijos a que, ¿verdad?, desde chicos ya, andá, metete al baño privado donde no te ve nadie, donde no, ¿verdad?, no tengas contacto con nadie, porque en esos ambientes son justamente donde se producen los abusos. Por supuesto, de no moverse solo, de poder estar siempre con amigos o con gente de la iglesia, los compañeros cuando salen a la calle, si salen de noche, son barreras de contención para prevenir el abuso sexual infantil. El tema del control parental, usted sabe que las redes sociales tienen una forma de poder controlar todo lo que hacen nuestros hijos, con quién está comunicándose, saber los mensajes. Le tiro la estrategia de los pibes porque son terribles, que tienen doble red de sociales. Tienen la oficial y la suboficial. Entonces trabajar con este tema sí, bueno, mis hijos por ejemplo no tienen celulares. Primero lo discipliné por 1 semana, después por 2, después por 3 y al final dije no tiene celular hasta que se case, mirá, porque no hay forma. Entonces por ahí lo que tienen las redes sociales, la comunicación es que cuando yo era adolescente, a ver si veo alguna de las de mi época. Porque, bueno, la Adri creo que era de... no, pero antes de ustedes, yo me acuerdo que hubo un tiempo donde cuando nos picó a todo el bichito de los adolescentes, yo le mandé papelitos, estábamos en su casa. ¿Dónde estaba antes? Era la iglesia... Antes nos mandábamos los papelitos, si querés ser mi novia, y yo como era bastante más feo que ahora... Me acuerdo que le mandé el papelito a todas las chicas de la iglesia al mismo tiempo. Alguna tenía que picar, decía. Alguna tenía que picar. Hoy, los chicos se comunican por WhatsApp. Y llega un mensajito, el otro le responde otro, el otro le responde otro, el otro... Y así, y es increíble cómo las redes sociales hacen a que algo que era sano para un tiempo se termine hoy hasta en programar, por ejemplo, citas, y con eso, con los peligros que eso se complica, y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y cuidar el tema de las redes sociales. Y por supuesto, enseñar esas son barreras de contención para que nosotros podamos preservar a nuestros hijos. Bueno, la tercera acción para prevención de abuso, ¿cuál es? Los indicadores, conocer los indicadores. Nosotros damos un curso en Adora que se llama grafología. Nuestros chicos no expresan verbalmente, papi, mami, me abusaron, a menos que lo hacen las maestras de la escuela, de jardín, que comentan un tipo de abuso y los chicos dicen, a mí me pasó eso y sale a la luz. Si no, no es de expresarlo de manera. ¿Cómo expresan los chicos? Por medio de dibujos animados. Yo traje acá algunos dibujos, los tenía ahí en el PowerPoint también, a ver si es este o no este, de cómo ellos expresan el abuso por medio de eso. Pero claro, si nosotros no le estamos viendo la carpeta, si no vemos lo que hacen, lo que dibujan, lo que expresan, menos...
desapareció el dibujito acá. Menos sabremos específicamente cómo es un abuso. Quería mostrarles, pasarles para que ustedes vean algunos dibujos. Después pásenselo un poquito. Algunos dibujos que han hecho los chicos, pastores, pasen para allá atrás. Cómo ellos dibujan y expresan de esa manera en las ilustraciones un abuso. Poder mirar en los pequeños lo que están dibujando. Allí encontramos perfiles, características, cuestiones que ellos lo hacen de esa manera, ¿verdad? Lenguaje sexual que no corresponde a su edad, comportamiento, estado de ánimo y comportamiento alterado. Si vos ves que tus hijos de repente comenzaron a tener actitudes que vos antes no la veías, comenzaron a hablar con palabras que antes no hablaba, reacciona de manera, vos tenés que saber que algo le pasó. En vez de pegarle, en vez de castigarlo, de retarlo, tenés que descubrir por qué tiene ese comportamiento. Eso es un indicador. Cambios en el sueño. La mayoría de los chicos abusados comenzaron a mostrar que no duermen de manera corrida, que no descansan bien. Eso no es habitual en un niño, ¿verdad? El tema de no descansar bien. El tema de las alteraciones de la higiene, de ciertos cambios en la alimentación, del bajo rendimiento académico. Nosotros con Docentes del Reino trabajamos mucho con esos casos particulares, porque todo profesor y maestro tiene chicos que son terribles, que vos los ves, vos decís, es complicadísimo para trabajar. Pero cuando comenzamos a investigar, a descubrir, nos damos cuenta de la cantidad de situaciones y abusos que viven dentro de la casa. Y claro, es por ese motivo. Yo no sé si usted en su iglesia, en su congregación, tiene chicos que le hacen bochinche. En la congregación a veces viene gente, ahora venía un montón de chicos que yo estoy predicando y yo veo a los asistentes que andan corriendo, hasta la pastora la veo agarrando un pibe que cuelga de allá. Claro, cuando lo empezamos a investigar la realidad, las situaciones, digo, qué terrible, ¿por qué son así? ¿Por qué tiene ese comportamiento? Si vos ves que tu hijo está teniendo 8, 7, 9, 10 y de repente baja la nota, si de repente empieza a llorar por cualquier cosa, son indicadores, situaciones que pueden estar mostrando un abuso. Seguimos. La siguiente. Bueno, no se ve mucho ahí. ¿Podemos agrandar la de este lado, por favor, la blanca? Si empieza, ¿verdad?, a someter a otras personas, si de repente comienza a maltratar a otros de una manera que lo someta, es porque de alguna manera alguien lo está sometiendo a él primero, ¿verdad? Si hay desconfianza respecto a figuras significativas como padres, otros familiares, si comienza de repente a tener desconfianza de todos así de la nada, hay que ver por qué motivo ese niño, ¿verdad?, está teniendo esa actitud. Sentimientos que reflejan en su vida que no tiene sentido, conducta o conocimiento sexual inusual para su edad, conductas inusuales con adultos desconocidos, cambios bruscos en el rendimiento educativo, como decía, ¿verdad? Esas son las partes en su comportamiento, cosas que vos tenés que observar en tus hijos y preguntarte por qué motivo está teniendo ese comportamiento. Pero el otro, del otro lado, que ya tiene que ver con la parte física, por favor. No, este también habla de lo mismo. ¿Hay otro más? De los indicadores creo que no, a ver. Bueno, indicadores físicos, acá nombré algunos nada más, pero tiene que ver con observar, algunas que son más que obvias, dificultad, por ejemplo, en sentarse, en caminar por molestias genitales, ropa interior manchada, con dolor, picazón, ¿verdad? Que no puede controlar el orín, que no puede controlar la materia fecal. Es decir, situaciones realmente que ya son obvias, dependiendo del caso, la gravedad. Nosotros, obvio que decimos, con nuestros hijos esto no va a pasar, pero tenemos que estar atentos porque Dios nos está confiando una generación. Y esa es la generación que llega a nuestras casas, llega a nuestra iglesia, familias disfuncionales, matrimonios que no están con sus hijos. Por lo menos eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y es allí donde vemos estas cuestiones y es allí donde tenemos que actuar y preservar a una generación. Seguimos, por favor. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a descansar un ratito, pero vamos a hablar qué hacer en el caso de que tenga una situación de abuso sexual. ¿Qué paso vamos a seguir? Vamos a descansar un ratito, que lo veo algunos que me parece que lo estoy perdiendo. Tomamos un café,
Merendamos un poquito y volvemos nuevamente en la última parte.